tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Voy a tratar de ser breve. Mi testimonio es más o menos así, se divide en 3 momentos. Yo nací en una familia cristiana como Jorge. Mi papá era pastor evangélico de una iglesia pentecostal, así que estaba acostumbrada ya desde chiquita a escuchar la palabra de Dios, a que haya Biblias en casa, yo entendía que ya era cristiana por ser hija de un pastor. En mi casa, así como se hablaba de Dios y se leía la Biblia, también había insultos, violencia, adulterio por parte de mi papá, mentiras, malas enseñanzas. Así fue pasando el tiempo. Yo crecí con una enseñanza enferma mis padres se separan y luego de un tiempo yo me voy a vivir con mi mamá y dejamos de ir a la iglesia. Después de un tiempo volví, empecé a congregarme, era preadolescente y no tenía una conducta cristiana en realidad. Yo tenía ganas de salir a bailar y hacer cualquier cosa en vez de estar dentro de una iglesia. Y el evangelio que se nos enseñaba era que, no teníamos que pecar porque si no perdíamos la salvación. Era muy difícil, ahí empezó a costarme, porque porque sí, yo creía en Dios, pero era difícil mantenerme en santidad. No podía no pecar. Me costaba un montón. Entonces, eso empezó a generar conflicto en mí y en esta iglesia me aconsejaron que me tenía que comprometer más con Dios, entonces me bauticé para obtener más compromiso. Yo creí que después del bautismo uno era como que salía renovado y salía a la vida a no pecar más, y cuando salí, pequé otra vez, y era re difícil mantenerse limpio, era muy difícil este evangelio. Me fui de esa iglesia porque en realidad era un grupo de contención nada más. Conocí a unos chicos y me fui a otra iglesia que era peor, porque cuando empecé a ir a esa iglesia me dijeron, lo que pasa es que vos tenés tantos conflictos porque no estás llena del Espíritu Santo, entonces tenés que buscar la llenura del Espíritu Santo, y ahí empecé con un montón de rituales. Me llevaron adelante y me decían decir unas cosas hasta que yo empecé a hablar cosas que no entendía y me dijeron, ahí fuiste bautizada con el Espíritu Santo, ahora vas a poder vivir bien y estar bien delante de Dios, cuidar tu salvación. Y cuando yo salí de ahí, después de hacer todo eso, es decir, cada reunión era lo mismo, íbamos, había gente que danzaba, gente que gritaba, otros hablaban en lenguas. Yo entraba, quería orar y no podía porque empezaba a decir cosas raras. Cuando salía de ahí me sentía tan vacía, tan miserable. Yo decía, no puede ser que Dios sea esto. Era terrible porque yo salía y seguía haciendo la misma porquería. Criticaba a todo el mundo, era egoísta, hacía cualquier cosa, a veces iba al baile, andaba en cualquier cosa. Y realmente pensaba que Dios era injusto, porque si Él sabía que nosotros no podíamos vivir sin pecar, ¿para qué nos hacía transitar en este camino? Si no podíamos, al final nadie iba a ser salvo. ¿Quién iba a poder ser salvo de esa manera? El estándar era muy alto y para mí era injusto. Seguí igual en esa iglesia, pero siempre con esa disconformidad porque para mí era todo mentira, finalmente. Un día decidieron ponerme de líder de un grupo de jóvenes. Yo tenía un montón de conflictos en mi vida y ni siquiera sabía si iba a ser salva. Entonces dije, no puedo con mi vida, no me voy a hacer cargo de estos jóvenes, no quiero saber de nada, y me fui. Me aparté y no fui nunca más a una iglesia. A los 21 conocí a mi esposo, me casé, a los 23 tuve un hijo, siguió pasando el tiempo y más o menos a los
27 años empecé a tener problemas en mi matrimonio. Yo estaba deprimida, me sentía mal, me sentía angustiada. Yo necesitaba a Dios verdaderamente, pero no sabía cómo buscarlo. La lectura de la Biblia en realidad era como frotar la lámpara de Aladino, abría la Biblia y donde caía leía, y si entendía, entendía, y si no, era lo mismo. Empecé a ir a las psicólogas, recorrí psicólogos, y bueno, nadie tenía respuesta para mi vida. A los 29 años, en un negocio, lo estoy resumiendo porque es muy largo, en un negocio ya estaba mal, yo me quería separar de mi esposo, y aparte venía cargando esta mochila que realmente para mí Dios era un Dios injusto. Y en ese momento escuché un pastor, que no sé quién es, que predicó en el libro de Romanos, así que apagué la radio después de escucharlo y empecé a leer todo el libro. Y les voy a leer un pedacito de la parte que me impactó, que fue ahí donde realmente me di cuenta y conocí a Cristo. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por sus profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y en el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. Gracias. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en el 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahí entendí que yo había estado buscando a Dios por mis obras y que todo lo que había hecho eran simples rituales, y entendí que la salvación era solo por la fe en Cristo y que no tenía que hacer nada más, era simplemente creer en Él. Y yo contaba la otra vez que sentí que se cayó un peso de mi espalda y entendí que todo lo que había hecho y que todo lo que había vivido era cualquier cosa menos tener fe en Él. Y bueno, para la gloria de Dios, así lo conocí. Después empecé a buscar dónde congregarme, y al negocio iban muchas personas que me decían, no sé, iban y me ofertaban prosperidad, salud, paz. Venía a mi iglesia, que vas a tener, tu matrimonio se va a solucionar. Y a mí me impactó una hermana de acá, que no sé si está, que Dios es sabio, porque me puso esa mujer y ella no ofreció nada, me dijo: vos tenés que buscar un lugar que te enseñen la sana doctrina. Y yo dije: ¿qué es la sana doctrina? ¿Una secta nueva? ¿Qué será? Y me dio desconfianza, dije: no, debe ser esta nueva era, estas cosas raras. Y cuando fui por primera vez que escuché predicar, fue la primera vez en mi vida que escuché predicar, porque nunca había escuchado un sermón expuesto de la forma que se expuso en ese momento y que se hace cada domingo. Para mí fue una bendición y quedé impactada y dije: wow, y realmente esto era Dios.
y empecé a entender el Evangelio y la palabra de Dios, y le doy muchas gracias al Señor por haberme salvado. Sigo con mi esposo y no es que se terminaron los problemas, pero el mayor problema se resolvió, que era mi problema con Dios, y a partir de ahí empecé a mirar las cosas desde la mirada de Dios. Así que le agradezco a Dios por eso. Perdón por llorar tanto, porque no se entiende nada. Bueno, ¿cuántas Abigail habrán, no? Pastor amigo predicó un sermón acerca de la necesidad de reevangelizar Latinoamérica, y yo estoy totalmente de acuerdo